Esta es la segunda etapa de una jornada de Derecho Público. El lunes fue la de Empleo Público y el día de hoy es la de Responsabilidad del Estado. Y nosotros creemos que son temáticas importantes de abordar desde la academia, primero para instalarlas y discutirlas en este ámbito que es tan provechoso, pero también para clarificar al estudiante sobre estos temas importantes, para que puedan ser trasladados a la sociedad, que es un paso lógico, una vez de que esto se discute dentro de la academia, para que se interese la sociedad y que muchas veces, hasta que no esté interesada la sociedad, es muy difícil que se produzcan cambios, sobre todo cuando es necesaria cierta fuerza política para que se produzcan determinados cambios. La actividad de hoy, como les dije, va a ser de responsabilidad del Estado y sobre todo vamos a tener, el doctor Balbín va a hacer una introducción sobre el tema, el doctor Gustavo Mestoy va a hablar sobre la responsabilidad por omisión y la doctora Susana Vega va a hablar de los presupuestos de la responsabilidad del Estado y el alcance de la indemnización en el proyecto de ley. Entonces les presento al doctor Balbín, alguien que realmente no necesita presentación, pero bueno, les cuento un poco quién es. El doctor Balbín es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, profesor de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Andrés y de posgrado en distintas universidades nacionales y extranjeras. Es director de la especialización y la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires y es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Le agradecemos su presencia y le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a dialogar con ustedes sobre un tema que debiera ser de interés, sobre todo porque el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley en el Congreso sobre la regulación de la responsabilidad estatal, es decir, que es un tema de actualidad que debiera, por tanto, interesarnos a quienes nos dedicamos al estudio del derecho. Agradezco también porque yo me invité en franja morada cuando ingresé a la facultad hace muchos años. En aquel entonces ganábamos el centro de estudiantes, con lo cual agradezco especialmente la invitación. Yo quisiera hacer una introducción para después darle la palabra a mis colegas que me acompañan aquí en el panel, que van a hablar quizás de cuestiones más puntuales de la responsabilidad estatal. Y la introducción de mi parte comienza respecto de cómo se construyó la responsabilidad estatal en la Argentina. Todos sabemos que aquí nunca se aprobó una ley sobre responsabilidad estatal y a pesar de ello el Estado es responsable. ¿Cómo se construyó entonces la teoría dogmática de la responsabilidad estatal? Evidentemente no a partir de un texto normativo, sino a partir de las decisiones de los jueces. Los jueces poco a poco, a través de sus sentencias, comenzaron primero a responsabilizar al Estado y luego construir cuál es la teoría sobre la responsabilidad estatal, que es lo que luego hablará seguramente Susana sobre los presupuestos de la responsabilidad estatal. Y los jueces se ataron a una regla propia del derecho privado, o sea, del Código Civil, cuando en verdad el Código Civil actualmente vigente entre nosotros no habla de la responsabilidad estatal, sino meramente de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Pero los jueces, a partir de esta regla jurídica del Código Civil, como dije antes, nos habla solamente de la responsabilidad de los funcionarios, comenzó a construir una teoría dogmática sobre la responsabilidad estatal. En ese contexto, ustedes también deben haber estudiado aquí en la facultad un fallo paradigmático de la Corte Suprema, que es el caso Badel, cuando comienza nuevamente el periodo democrático en la Argentina, la dictadura de 1983. 2 años después la Corte dicta un fallo, insisto, que es paradigmático del caso Badel, que reconstruye la teoría dogmática. Porque en verdad los jueces hasta ese entonces construyeron la responsabilidad a partir de ciertas bases, y es en 1985. Cuando los jueces cambian radicalmente esas bases y comienzan a construir una nueva teoría de la responsabilidad estatal hasta la actualidad. Por caso, si cualquiera de ustedes leyese un fallo de la Corte de cualquier tribunal en la Argentina sobre responsabilidad estatal, esos precedentes se apoyan en el caso Badel de la Corte Suprema de 1985. Luego,
como todos también sabemos, el Poder Ejecutivo le solicita a un grupo o comisión de juristas la redacción de un anteproyecto de Código Civil y Comercial. Y este grupo de juristas va a regular en este anteproyecto de Código Civil la responsabilidad estatal a través de un capítulo específico. En verdad, el punto crítico aquí es que, según los juristas que integraron esta comisión, la responsabilidad estatal es básicamente parte del derecho privado y no del derecho público. Y el tercer hito que creo que es importante marcar en términos introductorios es el proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo al Congreso sobre regulación. Es decir, el Poder Ejecutivo no comparte el criterio de la comisión de juristas. Aquí particularmente trabaja Lorenzetti, el presidente de la Corte, y por tanto el Poder Ejecutivo tacha el capítulo que habían introducido los juristas sobre responsabilidad estatal y envía luego un proyecto propio, autónomo, que tiene por objeto regular únicamente la responsabilidad del Estado. Podría preguntarse por qué el Poder Ejecutivo, cuando en Argentina nunca se aprobó una ley sobre responsabilidad estatal, impulsa este proyecto sobre responsabilidad del Estado. Pero además de hacernos esa pregunta, también cabe analizar cuáles son las diferencias entre este proyecto, no solo en términos comparativos con el anteproyecto de Lorenzetti, sino con la teoría dogmática que construyó la Corte de Babel en 1985 y que sigue vigente. Probablemente tanto Gustavo como Susana van a hablar con mucha claridad y propiedad respecto de cuáles son estos temas puntuales de la ley que modifica la responsabilidad. Pero yo quiero marcar el punto que creo más importante, y es que este proyecto que envía el Poder Ejecutivo es un proyecto que restringe la responsabilidad del Estado en distintos aspectos. Aquí hay un tema que luego va a plantear Susana, entre los administrativistas por un lado, quienes creen ser administrativistas por un lado, y los civilistas por el otro, y se centra el debate en cuanto al alcance de la responsabilidad estatal, esto es, si tiene que ser una indemnización plena o una indemnización parcial. ¿Qué más? Se va a referir Susana seguramente después. Y por tanto, yo que he participado en jornadas o debates respecto de este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, el eje central de la discusión es básicamente la indemnización. Entonces, si el Estado tiene que indemnizar plenamente o no en caso de responsabilidad. Por cierto que hay distintos supuestos de responsabilidad estatal y la ley tiene por objeto regular la responsabilidad extracontractual del Estado. Pero el punto que yo quiero marcar, luego de la introducción que hice, es si esta ley recoge o no los derechos sociales, porque en verdad toda la construcción teórica, dogmática de la responsabilidad estatal se centra básicamente en el derecho de propiedad. Por un lado, el derecho de propiedad de cualquiera de nosotros, y por el otro lado, el poder estatal. Y cuando el poder estatal lesiona ese derecho de propiedad, es por tanto necesario que el Estado repare. Pero yo creo que debe hacerse el análisis desde una perspectiva distinta, y es básicamente los derechos sociales. La responsabilidad estatal, realmente Gustavo después hable sobre un capítulo relativamente novedoso como es la responsabilidad por omisión estatal, en los últimos tiempos comienzan a introducirse capítulos nuevos sobre responsabilidad estatal, porque desde una mirada histórica, el capítulo central del debate sobre responsabilidad es cuando el Estado debe responder por sus acciones. Lo cierto es, como adelanté, que se incorporan otros capítulos, por ejemplo, la responsabilidad estatal por omisión en la regulación o la responsabilidad estatal por omisión en el control, y otro capítulo más que quisiera incorporar aquí también, que es el de la responsabilidad estatal por daños causados por otros, en el caso de los concesionarios de servicios públicos. En definitiva, me voy a referir básicamente a estos nuevos capítulos de la responsabilidad estatal, porque la responsabilidad estatal no es meramente una herramienta o un instrumento para reparar los daños al derecho de propiedad, sino que desde una perspectiva distinta, básicamente de los derechos sociales, la responsabilidad estatal es una herramienta de redistribución social. Y desde esa perspectiva es que me propongo analizar brevemente un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, es decir, si el Poder Ejecutivo, cuando
elaboró el proyecto tuvo en cuenta los derechos sociales o por el contrario solo se centró en el derecho de propiedad y a su vez también el debate entre unos y otros se concentra justamente en el derecho de propiedad y no en los otros derechos. Por cierto, los otros derechos sociales también se canalizan, se usan o mezclan con el derecho de propiedad. Básicamente, la pregunta es, en términos más concretos, si de acuerdo a la nueva ley el Estado debiera responder en casos conocidos por todos, como por ejemplo Cromañón o el accidente ferroviario de Ponce. ¿Debe o no responder el Estado? Y básicamente si el Estado debe hacerlo o no a partir de la nueva ley. Estos derechos, y los derechos que se debaten tanto en el caso de Cromañón como en el accidente ferroviario de la localidad de Ponce, es derecho de propiedad, pero el derecho de propiedad está vinculado a los derechos sociales porque se trata de los grupos más vulnerables. Y por tanto, cabe preguntarse si el Estado, a través de esta ley, protege esos derechos o por el contrario, el Estado se olvidó justamente de esos derechos. Yo creo que la ley, entre otros puntos críticos que seguramente se van a mencionar luego, plantea dos. Por un lado, prácticamente el proceso del Ejecutivo niega la responsabilidad del Estado por omisión, y por omisión en el control. Porque la ley, el proyecto de ley, dice que el Estado solo responde en el caso del incumplimiento de sus deberes cuando esos deberes son específicos. Por tanto, imaginemos en el caso de Cromañón, que ciertamente es un caso de actualidad, si el Estado debía, en este ser el Estado federal, en su caso del Estado local, debía cumplir con determinado mandato legal o normativo, y ese mandato legal era específico y luego incumplió con ese deber, por tanto el Estado responde. Pero si el mandato no es puntual, como por ejemplo el deber de controlar por parte del Estado, aun cuando el Estado hubiera incumplido ese deber laxo y determinado, descrito así en la norma jurídica, que es el deber de controlar, y a pesar de ello se causara un daño sobre terceros, el Estado por tanto no debe responder de acuerdo al proyecto de ley. Si uno quizás analiza, he condenado el caso de Cromañón, y pienso en otros ejemplos posibles, muchas veces los deberes estatales, los deberes están vinculados justamente con la omisión estatal, la omisión ante la inacción del Estado y la inacción por incumplimiento de un deber que establecen las normas. Los deberes estatales básicamente están definidos en términos generales y no puntuales o en concreto, y de tal modo, y conforme al proyecto de ley, el Estado no debiera responder en tales supuestos. Y el otro punto crítico, que lo entrelazo con los ejemplos que cité anteriormente, es la irresponsabilidad estatal, según el proyecto de ley, por los daños causados por los concesionarios. Es verdad que el Estado no debiera en principio responder por los daños que causaran los concesionarios, pero también es cierto que cuando el Estado incumple ciertos deberes en el marco de las concesiones, de los servicios, y ese incumplimiento del deber estatal por caso de control del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios trae consigo un daño a terceros, en este caso puntual, de los usuarios de los servicios públicos, el Estado, por tanto, debiera responder. Son, creo yo, dos casos puntuales que, analizados a través de la propuesta legislativa del Poder Ejecutivo, nos llevan a la irresponsabilidad estatal. Por tanto, además de las críticas al proyecto de ley que hemos escuchado casi de modo reiterado a través del análisis, conferencias, con el propio debate parlamentario, creo que hay un punto central que debiera repensarse y analizarse desde esta perspectiva, es decir, si el proyecto de ley protege el derecho de propiedad, y en particular el derecho de propiedad de los sectores más desprotegidos. Aquí no se trata, insisto, una vez más, de discutir el derecho de propiedad de las corporaciones, o solo de discutir el derecho de propiedad de las corporaciones y la responsabilidad estatal cuando éste lesiona, por ejemplo, los derechos de tales corporaciones. Se trata también, además de ese capítulo, también, insisto, de discutir la responsabilidad estatal cuando éste, por acción o omisión, vulnera derechos y sobre todo de los sectores más excluidos. Al fin y al cabo, es necesario pensar el derecho administrativo no meramente como una herramienta de recomposición entre el poder estatal por un lado y derechos por el otro, sino básicamente una herramienta de inclusión social.
Y eso es posible y debemos analizarlo a través de cada instituto particular. Y este caso puntual de la responsabilidad y la ley propuesta por el Poder Ejecutivo me lleva a mí personalmente a la conclusión de que debiera repensarse para incorporar los derechos, básicamente de los sectores más desprotegidos y vulnerados, en el marco también de la responsabilidad. Muchas gracias. Yo me voy a disculpar porque tengo que retirar por otro compromiso. Le doy la palabra a mi colega. Les agradezco por haber participado de esta jornada y los dejo en las mejores manos para que ahora sí les expliquen claramente de qué trata la responsabilidad. Muchas gracias. A continuación, el doctor Gustavo Mestoy hablará de la responsabilidad por omisión. El doctor Gustavo Mestoy es abogado egresado con la orientación de Derecho Administrativo de esta universidad. Es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Belgrano, profesor adjunto interino de Derecho Administrativo de la cátedra del doctor Carlos Balbín, profesor de Procedimiento Administrativo en la ECAE, en el posgrado de Derecho Administrativo de la Universidad de Belgrano. Es profesor de Derecho Constitucional y Administrativo del ISCT de la Ciudad de Buenos Aires y autor de artículos de la especialidad y colaborador en libros y publicaciones periódicas de la disciplina. Trabajó, entre otros, en la AGN, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro de la Nación. Actualmente se desempeña como secretario de primera instancia fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Lo dejo con el doctor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco la convocatoria y la presencia de ustedes. Y tal como anticipó el doctor Balbín, el tema respecto del cual yo voy a conversar un rato con ustedes es el referido a la responsabilidad del Estado por omisión. En principio voy a efectuar una serie de consideraciones relacionadas con lo que significa la responsabilidad del Estado por omisión, cuáles son los requisitos que resulta pertinente que se tomen presentes para que exista esta responsabilidad, básicamente a partir de lo que establece el marco jurídico aplicable y también la jurisprudencia de la Corte. Y por último, me parece interesante ingresar en las menciones que efectúa el proyecto de ley en orden a la regulación de este tipo de responsabilidad del Estado. En ese marco, entonces, lo primero que hay que decir, como para dar un panorama general, es que, como todos sabemos, la responsabilidad del Estado se puede configurar tanto en el marco de relaciones contractuales como en aquellas vinculaciones no específicamente contractuales, cuál es, digamos, la responsabilidad del Estado en materia extracontractual. Es en ese marco, entonces, que cuando hablamos de responsabilidad del Estado extracontractual, ella puede provenir por acciones que el Estado lleva adelante, o bien, como en el caso que vamos a notar esta tarde, a partir de omisiones en las que incurre el Estado, que están directamente vinculadas con abstenciones al cumplimiento de una demanda legal. Es en ese contexto, entonces, que tenemos que ver cuál es el régimen jurídico aplicable a la día de la fecha. Teniendo en cuenta que el proyecto del que hablaba el doctor Balbín, remitido por el Poder Ejecutivo, que regularía, en el caso de que se sancionara específicamente la responsabilidad del Estado, al día de hoy no está sancionado, lo que tenemos como dispositivo normativo a los fines de solucionar estos problemas de responsabilidad del Estado por omisión son básicamente dos artículos del Código Civil. Uno, que es como el artículo preponderante en materia de responsabilidad del Estado, que es el artículo 1112, que a partir de su contenido, en relación con lo que la Corte Suprema ha dicho que significa ese artículo, construyó lo que todos conocemos como la denominada falta de servicio. La falta de servicio entendida como aquella prestación irregular o defectuosa que se verifica respecto del comportamiento estatal cuando la misma norma estableció deberes a cargo de los órganos del Estado y edificó una estructura administrativa para que cumpla con esos deberes. Entonces, de acuerdo con el criterio de la Corte, toda vez que se verifique ese incumplimiento o ese cumplimiento irregular, por ende no apegado a la regulación, de ahí el término irregular, se configura la responsabilidad del Estado. Ese es el factor de atribución para que exista responsabilidad del Estado por los hechos, pero también por las omisiones.
En el caso puntual de las omisiones nos quedamos con el 1112, pero también le sumamos a ese como marco jurídico aplicable el artículo 1074 del Código Civil, que establece que habrá obligación, que habrá responsabilidad siempre y cuando una persona haya incumplido, y por eso provoca un daño, un deber establecido por la norma. Entonces, fijémonos que lo importante en este caso, y ahora me voy a detener respecto de la importancia de los deberes del Estado, está relacionado con el deber de actuar. En el caso de la responsabilidad por omisión no se estaría cumpliendo. ¿Por qué? Porque el Estado lo que estaría haciendo, aun cuando hablemos de omisión, es retirarse del cumplimiento de un deber que le impuso la norma. Es en este marco entonces que me parece interesante, toda vez que estamos navegando en aguas del derecho administrativo, hablar de un concepto que a mí me parece que es basal en esta cuestión y es caro a todos los que hacemos derecho administrativo, que es el concepto de la competencia. Digo, la competencia en el derecho administrativo tiene dos manifestaciones importantísimas. Una es que constituye uno de los principios que organizan toda la estructura administrativa. En las clases siempre decimos que si yo llegara a tener una bolsa o un montón de órganos estatales y no tengo la competencia, no puedo ordenar todo eso. No puedo saber quién tiene que hacer qué cosa. Y por otra parte, la competencia es muy importante porque fija un límite al actuar del Estado, toda vez que establece que el Estado solamente va a poder hacer lo que está escrito en la norma. Esa es la competencia expresa. Y de ahí es que la competencia también es importante y por eso es el primer elemento o requisito esencial para que un acto administrativo sea válido. Si el órgano va a tomar una decisión y esa decisión está dictada mediante incompetencia, o sea, cuando no lo podía hacer, el acto se anuló en principio. Aclarado esto, lo que también hay que decir es que las competencias en líneas generales se pueden distinguir en dos manifestaciones. La competencia expresa, que es la que está claramente establecida en la norma y que en algún punto se puede vincular con lo que denominamos facultades regladas. Ante determinada situación hay que llevar adelante determinado comportamiento. Y por otra parte están las competencias razonablemente implícitas, que no están claramente escritas en la norma, pero puedo inferir del contenido de la norma, de la competencia expresa, que el órgano que la tiene puede desarrollar otras que son conducentes para llenar la función que la norma le otorgó. Ustedes preguntarán qué tendrá que ver la competencia con la responsabilidad por omisión. Hay mucha relación en ello, teniendo en cuenta que estamos hablando de una responsabilidad del Estado por omisión. Y para el Estado el cumplimiento de la competencia es un deber de carácter obligatorio, y eso no es algo que se nos ocurra a nosotros, sino que el artículo 3 de la Ley de Procedimientos establece que la competencia siempre surge de una norma y que es una obligación en cuanto a su ejercicio. ¿Y por qué la competencia es obligatoria en cuanto a su ejercicio? Primero porque la norma lo dice, pero segundo porque los órganos y los entes llevan adelante esa competencia a los efectos de llenar el ejercicio de una función, que es la función administrativa. ¿Y qué es la función administrativa? Es tratar de llegar a la consecución del bien común. Entonces, yendo para atrás, la norma fija la obligatoriedad de la competencia a los efectos de dotar a los órganos y a los entes de los instrumentos necesarios para que lleven adelante una función que tiene que provocar el bien común. De ahí que, volviendo al comienzo, en los supuestos en que, en el caso de las omisiones, las competencias no se ejerzan, habrá posibilidad de que al Estado se le implique responsabilidad por esa omisión. Entonces, aclarado todo esto, y a partir de este distingo entre las competencias expresas y las razonablemente implícitas, es que la Corte, que siempre reconoció la responsabilidad del Estado por los hechos que el Estado lleva a cabo, no fue proclive al reconocimiento de la responsabilidad en los supuestos de las omisiones, y aún en esta actitud renuente, que es la que hablaba el doctor Balín respecto de la asistencia a los derechos patrimoniales sustancialmente y la no consideración acerca de si el Estado incumple o cumple debidamente con deberes de vigilancia y de seguridad, esto de manera sustancial, es que la Corte hace un distingo cuando tiene que abordar cuestiones de responsabilidad por omisión. ¿Qué distingo efectúa? El siguiente. Dice, una cosa es un mandato expreso, claro, concreto, que le asigne a un órgano del Estado la obligación de actuar de manera determinada. En ese supuesto, en el caso de que se confronte la letra de la norma
y la omisión denunciada por el particular en el caso judicial y se verifique que hubo una abstención, ahí tenemos responsabilidad del Estado de comisión. Y el segundo caso que distingue la Corte es aquellos casos en los cuales la regla competencial, o sea, la norma que da la competencia, no la otorga de una manera clara y precisa, sino que lo hace de manera difusa y genérica. Es ahí entonces donde la Corte dice que hay que extremar el razonamiento jurídico a los efectos de ver si de esa letra vaga y laxa de la ley surgía o no la obligación del Estado para llevar adelante la acción que, al no haberla llevado a cabo, provocó el inicio de la causa por responsabilidad por omisión. Este es el diseño legal y jurisprudencial vigente. Lo que hay que tener en cuenta en materia de responsabilidad por omisión, a partir de estas pautas, es que, tal como decía Marienhoff, lo principal es poder, primero, verificar el incumplimiento, o sea, el no acatamiento por parte del Estado de la manda normativa. Creo que, a los efectos de suministrar una respuesta adecuada que facilite sustancialmente la tarea del juez, resultaría de interés que, primero, el legislador, que es el responsable primario de llenar el contenido de los derechos constitucionales, teniendo en cuenta el carácter no absoluto que estos tienen, lleve adelante una tarea legislativa dirigida a poder asignar competencias concretas a los diversos órganos del Estado. Y después el Ejecutivo, a partir de la reglamentación, focalice puntualmente cuáles son los deberes que tiene que llevar a cabo cada una de las dependencias organizativas que componen la estructura de la organización. Eso en realidad le suministraría al juez elementos de mucha importancia para poder estudiar y resolver en el caso concreto si hubo o no hubo una omisión. Y ya en lo que concierne al contenido del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, tal como anticipó el Dr. Balbín, regula, entre otros, la responsabilidad del Estado por omisión y, tomando en cierta medida lo que estableció históricamente, también como dijo el Dr. Balbín, la Corte, lo que hace es relacionar a la responsabilidad del Estado por omisión con esta falta de servicio, o sea, con el incumplimiento normativo por parte del Estado, que tornaría configurada la responsabilidad por omisión ante el no acatamiento de la manda que surge de la norma. Se colige de eso también que el no acatamiento por parte del Poder Ejecutivo, el no acatamiento por parte del órgano administrativo también derivaría en un carácter saliente de la responsabilidad por omisión, cuál es la antipublicidad, o sea, la ilicitud de ese comportamiento, porque ese comportamiento deviene contrario a derechos desde el momento que se esté cumpliendo una manda legal que el legislador o el Ejecutivo puso en cabeza de ese órgano. Un aspecto relativamente conflictivo del proyecto es que determina que solamente las diferentes manifestaciones de la responsabilidad del Estado va a ser juzgada y va a ser regulada por el proyecto en el caso de que se apruebe. Esto importa afirmar, tal como lo dice el proyecto en su artículo primero, que ya no se van a aplicar las reglas del Código Civil. Se va a aplicar solamente lo que el proyecto establece. Las reglas del Código Civil no podrán ser aplicadas de manera directa y de manera subsidiaria. La pregunta que cabe hacer es, ¿podrá el juez eventualmente aplicar el Código Civil en un caso de responsabilidad por omisión de manera analógica, entendiendo que en un caso concreto hay una laguna del derecho que tiene que llenar mediante la utilización del mecanismo de la analogía? Esa es una puerta que queda abierta y dependerá de cada caso, que también esto guarda relación con lo que voy a decir seguidamente. Y de modo final, lo que regula el proyecto es puntualmente en qué supuestos va a haber responsabilidad del Estado por omisión. Y tal como anticipaba el Dr. Balbín, la norma lo que establece, en el caso de que se convierta en tal, es que solamente habrá responsabilidad del Estado por omisión de carácter antijurídico en aquellos supuestos en los cuales se verifique que el Estado incumplió un deber expreso y determinado. Esto, en principio, nos está corriendo la posibilidad de aplicar el segundo supuesto del que habla la Corte, que son estos deberes difusos y genéricos, entre los cuales están los derechos que tienen un impacto social respecto de los particulares. Es así entonces que considero que en el supuesto de que se apruebe el proyecto ya será tarea del juez determinar la validez o no de este aspecto puntual que concierne a la regulación de la responsabilidad del Estado por omisión, toda vez que si se siguiera solamente la aplicación del contenido del proyecto quedarían de lado el resguardo judicial respecto de derechos que, si
si no llegaran a estar debidamente protegidos de modo expreso y determinado entendido como cierto y preciso, probablemente no existiera posibilidad de atender, primero legislativamente, porque no estaría regulado, y luego judicialmente, la importancia de ese derecho. Por eso me parece que una jornada y una reunión como la que estamos celebrando ahora resulta de sumo interés, al menos como para que nos podamos detener a analizar el contenido de un proyecto que va mucho más allá de lo que concierne a un tema meramente teórico y a una de las aristas del derecho administrativo, toda vez que esto tiene impacto de manera directa y cotidiana respecto de cada uno de nosotros, ahora como estudiantes de derecho o eventualmente el día de mañana si necesitamos llevar esto a los tribunales y pedir auxilio por alguna decisión que haya tenido. Muchas gracias. A continuación, la doctora Susana Vega hablará de los presupuestos de la responsabilidad del Estado y el alcance de la indemnización en el proyecto de ley. La doctora Susana Vega es abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, secretaria académica de la maestría y carrera de especialización de Derecho Administrativo y Administración Pública, profesora de la maestría y carrera de especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, profesora adjunta de Elementos de Derecho Administrativo de la cátedra del Dr. Carlos Balbini, es profesora de la carrera de especialización en Derecho Administrativo de las Universidades Nacionales de Tucumán y La Matanza, profesora de posgrado en Contrataciones Públicas de la Escuela de Abogados del Estado dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación, profesora de posgrado y ejerció la profesión de forma independiente y a su vez es asesora externa de organismos públicos en materia de contrataciones públicas. Es también autora de diversas publicaciones en cuestiones de la especialidad del día de hoy. Y le damos la palabra. ¿Qué tal? Ante todo, buenas tardes. Bueno, un gusto realmente de compartir con ustedes, aquí con el doctor Amistoy, con el doctor Berlín, con ustedes, algunas reflexiones sobre un tema que la verdad yo les confieso es uno de los temas que más me apasiona en el derecho administrativo. Tengo otros amores también en el derecho administrativo, pero este es uno de los que más me apasiona, que es el tema de la responsabilidad del Estado. Y que va más allá del derecho administrativo, y quizás por ahí viene un poco mi apasionamiento por este tema. ¿Y por qué digo yo que va más allá del derecho administrativo? Porque la responsabilidad del Estado es uno, diría, de los indicadores más importantes a la hora de evaluar el estado de salud, de cómo está un estado de derecho. Mire, esto ustedes lo saben muy bien, pero siempre me parece bueno refrescarlo. El paso de lo que fue la monarquía y el absolutismo a un estado de derecho tuvo como bisagras dos hitos importantes: convertir al Estado en responsable y en demandable, que en realidad son como dos caras de la misma moneda, porque obviamente para responsabilizar al Estado tenemos que poder demandar, y si no, no podemos, sino que como es responsable del Estado, necesitamos poder llevar al Estado a juicio. Son los dos hitos más importantes en esa transición de una monarquía, de un absolutismo a un Estado de Derecho, que nos ha llevado muchísimo, no solamente en nuestro país, sino que esto fue una lucha que todos conocemos en líneas generales en todos los países. Con lo cual, por eso es tan importante, y por eso mi apasionamiento por lo que es el tema de la responsabilidad del Estado, por lo que está en juego y lo que esto implica convertir o no a un Estado tan responsable. Respecto de la demandabilidad del Estado, siempre es bueno evaluar y cómo estamos. La demandabilidad del Estado, bueno, no trajo más allá de sus cuestiones, la tenemos en la Constitución del 53, el artículo 100, el artículo 116, pero ojo que la demandabilidad, esto lo engancho con una cuestión que tiene este proyecto que yo para mí es hiper criticable, adelanto, para mí es inconstitucional la cara china, o sea, digo porque es así,
Una cuestión que la demandabilidad del Estado no es solamente acceder o la posibilidad de acceder a los tribunales judiciales y llevar al Estado a los estados judiciales, que obviamente es un primer paso fundamental. Pero no se agota ahí. Tenemos dos aspectos complementarios, que es el que la sentencia se dicte en un plazo razonable y que esa sentencia judicial, acá hay el aspecto que más quiero resaltar, que esa sentencia judicial, o sea, dictada por nuestros jueces, se haga efectiva. Si el Estado es condenado en un juicio, bueno, esa sentencia tiene que ser efectiva. Esto es lo que nosotros conocemos como el principio de tutela judicial efectiva. Esto está en la Constitución, no solamente en el artículo 18, sino que está en los pactos internacionales, en el Pacto de San José. Bueno, acá sobre esto, si bien no tiene que ver directamente con los presupuestos, pero acá me sale un cachitín de los presupuestos, previo a los presupuestos, porque esto es un tema que no puedo, a mi modo de ver, evidentemente dejar de mencionar, que es el tema que tiene que ver con este último aspecto de la tutela judicial efectiva, que es la posibilidad de que el Estado, si tiene una sentencia condenatoria, esa sentencia la cumpla, que sea efectiva. Y esto tiene que ver porque el proyecto de ley que estamos todos analizando, en su artículo 1, tiene una disposición, que la pone así ya en su artículo 1, que pone en menor ubicación, que dice que es improcedente, respecto del Estado, de sus funcionarios y sus agentes, la aplicación de las afrentes. Todos sabemos que las afrentes son las sanciones condenatorias que pueden aplicar los jueces, obviamente, ¿ante qué situación? Ante la situación que tiene una sentencia condenatoria y la sentencia en segunda. ¿No? Es una facultad totalmente de los jueces. Bueno, lo que dice el proyecto es que esto es improcedente. O sea, los jueces no podrían aplicar las afrentes contra el Estado, para decirlo en términos concretos y precisos. Esto es una locura, a mi modo de ver. Y lo que es improcedente es que haya una ley eventualmente que consagre esto, porque esto es retroceder en este Estado de Derecho bastantes casillas hacia atrás. Porque precisamente ya en nuestro derecho, una de las cuestiones que fueron, digamos, fundamentales para pasar también de la irresponsabilidad a la responsabilidad, lo tenemos en el Código Civil. Esto que enseñamos también en la cátedra de la personificación del Estado. ¿Qué es la personificación del Estado? El Estado es una persona jurídica del derecho público, pero es una persona jurídica. Lo dijo Vélez, 32-33 del Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una persona jurídica, señor, está sometido al derecho, como cualquier otra persona jurídica, oficio, es una persona susceptible de derechos y de obligaciones. Está sometido a la ley. Esto es básicamente, y a esto no hay discusión, o sea, lo dice el Código Civil y así está establecido. Entonces, esto debe ir ahora, un proyecto de ley, una ley, pretender decir, o sea, es así a los codazos, sacar o tratar de sacar al Estado, a mi modo de ver, del orden jurídico. O sea, de no querer someterse a la ley, de no querer cumplir con la tutela judicial efectiva. ¿Por qué el Estado, si tiene una sentencia condenatoria, no se le pueden aplicar las 30? ¿Por qué los jueces no pueden aplicar las 30? Si es una persona que está cumpliendo, una persona jurídica, un ente susceptible de derechos y obligaciones, que está incumpliendo con un mandato judicial. O sea, esto para mí es claramente inconstitucional. ¿Por qué? Porque afecta la tutela judicial efectiva, con esto que todos estaban señalando, todos estos aspectos, nacional, internacional, con el Pacto de San José, fundamentalmente, y además porque esto está, la Corte, creo que últimamente hay varios fallos, pero uno de los más paradigmáticos fue el caso de Arteaga de Canal 13 en febrero de este año, donde claramente, suscribo plenamente lo que dice la Corte acá, dice que efectivamente incumplir una sentencia judicial, esto implica, digamos, estar afectando el debido proceso, estar afectando la división de poderes, esto es lo grave, estar afectando la división de poderes y consecuentemente estar atentando contra el sistema, en definitiva, republicano de gobierno. A lo cual suscribo totalmente, porque realmente eso es una disposición inconstitucional. En materia de responsabilidad del Estado, bueno, ya lo dijo el doctor Balbín, un poco la introducción, todos saben ustedes que nunca hemos tenido una regulación, nunca hemos tenido una norma constitucional, a diferencia de nuestros países de la región, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, todos tienen cláusulas constitucionales de responsabilidad en la propia Constitución. Nosotros no lo tenemos, no lo hemos tenido del 53, por
por ahí yo siempre me pregunto y le pregunto, digamos, como para pensarlo a mis alumnos, ¿y por qué pasó en el 94? Y en el 94 que hubo un corte, digamos, transversal con la reforma del 94, nuevos derechos, nuevas fuentes, nuevas categorías, la responsabilidad del Estado no se amplió. Porque, no sé, pero la responsabilidad no se tomó en el 94. Sí se ampliaron en el 94 las bases constitucionales para fundamentar la responsabilidad del Estado, que ustedes hablan por la Constitución del 53, esto es totalmente vigente, el derecho del 16, 17, o sea, la igualdad, la propiedad, el 19, el 28, bueno, esos artículos que siguen, obviamente, por suerte, vigentes. Con la reforma del 94 lo que se ampliaron fueron las bases, aparecen los derechos colectivos, aparecen los tratados internacionales, lo que Balini llama el principio de solidaridad social, que dice que es como el fundamento, por ejemplo, para dar indemnización a las víctimas de dos desgraciados atentados que hemos tenido en nuestro país, tanto la mía como la embajada de Israel, ¿no? Pero quiero decir con esto que la reforma del 94 amplió las bases. No consagró la responsabilidad de pocas presas, pero amplió sus bases. Bueno, así llegamos a lo que tenemos ahora, por primera vez, un proyecto que pretende regular la responsabilidad del Estado. Yo me voy a rápidamente hablar un poco de los presupuestos. No quiero dejar de señalar, para que también esto ustedes lo tengan presente, que este proyecto de ley de responsabilidad del Estado no se puede dejar de enmarcar en otro proyecto, estamos así como muy legislativo, en otro proyecto que es el proyecto de modificación de los códigos, de unificación de los códigos civil y comercial. ¿Y esto por qué? Chicos, porque, ojo, ustedes esto seguramente lo saben, si no, vale bien que lo tengan refresque, este proyecto de Código Civil y Comercial, con las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo en materia de responsabilidad del Estado, determinó que la responsabilidad no se rige, no va a estar en el Código Civil, o sea, en el derecho común, sino que lo pasa a todo lo que es las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda. Por eso, en esa línea, este proyecto, también, artículo 1, dice que no se van a aplicar las normas del Código Civil, a lo que acaba de mencionar el doctor Amestoy, ni directa ni supletoriamente. O sea, sigue la sintonía, esto es para que vean la sintonía del proyecto del Código Civil, como engancha con el proyecto de responsabilidad del Estado. Quedará, como también señaló el doctor, la aplicación analógica. Vamos a ver qué dice los jueces. Vamos a ver qué pasa en los jueces, porque ojo que esto es una historieta, porque ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos a hablar rápidamente de los presupuestos. Pero esto está inundado de términos que aluden o remiten al Código Civil. ¿Qué es la relación de causalidad? ¿Qué es el daño? ¿Dónde está regulado el caso fortuito de fuerza mayor? ¿Dónde está todo esto? Bueno, en este proyecto no está definido, con lo cual esto implica a dónde vamos con esto, dónde está esto, cómo regulamos esto, cómo complementamos esto. Acá está el Código Civil, con lo cual, bueno, no sé, por tarea analógica, los señores jueces van a tener una tarea, me parece muy importante en esto, porque hay que hacer camino, ¿no? Si esto se llega a sancionar así como está, y bueno, la tarea judicial va a ser realmente muy importante en abrirse camino en esto. Así que bueno, esto simplemente para que lo tengan presente. Bueno, la cuestión, por eso les decía, de las astrentes, antes de entrar rápidamente en el presupuesto de responsabilidad, me parece que es una cuestión que es para repensar y ver, y seguir repensando y seguir viendo. Para mí es absolutamente inconstitucional y no tengo que pensar nada. O sea, estoy dispuesta a pensarlo todo, pero esto claramente para mí afecta el principio de republicano de unidad. O sea, esto de que el Estado no se quiera someter al orden jurídico, puede haber matices, puede haber cosas que me gustan más o menos, pero el Estado no se quiere someter al orden jurídico diciendo que no va a acatar, o sea, aunque por lo menos se van a aplicar a frente si no cumple los mandatos judiciales, para mí es como ya están diciendo, bueno, no sé si lo voy a cumplir, porque en definitiva ya me estoy poniendo yo mismo, Estado, diciendo que yo no voy a mí no se me aplican las frentes, ¿por qué no se aplican las frentes? Si no cumple, se me aplican las frentes, se bloquea todo. Y más, con mayor razón que es el Estado. Bueno, con respecto a los presupuestos, para que básicamente tengan un panorama general de lo que me parece que puede ser más importante. Ustedes saben que los presupuestos de la responsabilidad son básicamente 4: el daño, la operación de causalidad, la impunidad y el factor de inclusión. Esos son básicamente los 4 presupuestos de la responsabilidad.
El proyecto los trata en forma, hace una actividad lícita por un lado y actividad ilícita por otro, ¿no? Y sí, ¿por qué hace esa distinción entre actividad lícita e ilícita? Porque en materia de actividad lícita recorta mucho los presupuestos. O sea, algunos criterios están atados por la Corte, o sea, viene, digamos, toma un poco lo de la Corte y otras cosas, no. Otras cosas, digamos, innova, entre comillas. Lo puede hacer, sí, claro, lo puede hacer, es el legislador, lo puede hacer. Pero básicamente hay que ver más o menos qué es lo que se hace. Del daño, rápidamente para que vean simplemente lo que me parece, o incluso no solamente a mí, son las críticas en general, hay cosas que también, ¿no? Porque lo voy a señalar ahora. El daño, básicamente lo que dice el proyecto, que el daño tiene que ser cierto. Bueno, acá hace también una distinción entre actividad ilícita e ilícita. El daño tiene que ser cierto, correcto, el daño tiene que ser cierto. La verdad que cierto es lo contrario a que sea eventual o conjetural, ¿no? El daño puede ser actual, o sea, el daño de ahora puede ser un daño futuro, o sea, ojo, por las consecuencias nocivas, que a veces el daño no se cierra en el 100% en el momento que se produce, sino que puede haber efectos nocivos que se dan cuando, qué sé yo, más adelante, ¿no? Entonces, el daño futuro. Lo importante es que sea cierto. El tema esto que a veces se decía, cierto, oye, mejor daño efectivo. ¿Por qué? Es cierto que sea cierto, también que sea cierto, el daño cierto. Pero ¿por qué digo esto? Porque acá viene un tema que simplemente lo menciono, que es un número indemnizatorio muy importante, que es la pérdida de la chance. Y perder la chance, ¿qué es perder la chance? Una posibilidad, una oportunidad de algo, que se frustra. Y se frustra ¿por qué? Por culpa de, en este caso, como hablamos de responsabilidad del Estado, por culpa sería de una actividad estatal, que yo tenía una probabilidad fundada de algo y que se me frustró por esa actividad, por una actividad estatal. El tema de la chance, la pérdida de la chance, obviamente no es de por sí cierto, porque si hablamos de chance, eso es ajeno al concepto de certeza, si no, sería cierto y ya está. La chance siempre es una probabilidad. La jurisprudencia lo viene admitiendo como rubro indemnizatorio en materia de responsabilidad del Estado, por supuesto con carácter más estricto, previo fallo, siempre y cuando que esa chance, o sea, que esa probabilidad sea una probabilidad fundada. O sea, que haya una probabilidad que según el curso normal y ordinario de la cosa, esto si no hubiera sido por ese accionar o inacción estatal, eso se hubiera concretado. Pero en el daño, lo que viene más, así la mayor crítica, ¿saben cuál es? Que no está establecido expresamente la procedencia del daño moral. El daño moral. Que también la Corte viene estableciendo, por supuesto, este número indemnizatorio hasta meses. O sea, no hay nada excepcional, es decir, la procedencia del Estado, perdón, que los jueces en una sentencia que condenen al Estado, si las circunstancias, por supuesto, lo justifiquen, otorguen a la víctima o al damnificado el daño moral. Lo que pasa es que, bueno, ahora está al regularse en una norma, otro de los requisitos dice que el daño tiene que ser mensurable en dinero, correcto. Por eso viene la inquietud, porque el daño moral no está establecido expresamente. Y la pregunta es, si dice que es mensurable en dinero, esto después van a querer dar el daño moral, porque como no está expresamente establecido, y ustedes saben que como hacía en Francia, las lágrimas no se pagan. El dolor no tiene precio. O sea, los sufrimientos, las aflicciones, todo lo que conocemos como el daño moral, no hay que cuantificarlo en dinero. Obviamente, como la vida tampoco tiene un precio de por sí. Y los jueces, en su idea de saber y entender, determinan una suma de dinero según las expectativas de la persona, según las circunstancias del caso. Pero a lo que vamos, y esto es una crítica muy generalizada que se hace, no está expresamente en el proyecto la procedencia del daño moral. Cuando ahora que hay un signo de interrogación, ¿qué pasará? Bueno, si esto se da, y bueno, nuevamente las jueces van a tener mucho trabajo con este proyecto. Está el daño moral colectivo, que es una cosa última que salió, que está muy buena, pero bueno. En materia de imputación, para pasar al otro presupuesto, en materia de imputación también hay una diferencia, la diferencia con la actividad lícita, todo esto que les estaba mencionando del daño con la actividad ilícita. La actividad lícita solamente establece el daño actual. Es decir, que si el Estado es responsable, pero por un obrar lícito, el daño tiene que ser actual, es decir, no se permite un daño futuro. A diferencia que es ilícito, no dice nada, o sea que sería actual o futuro. En cambio, si es lícito, fíjense, ahí que tiene reporte. Si es lícita la actividad, solamente, dice el proyecto, el daño tiene que ser actual. En otras palabras, no sería responsable el Estado
por actividad lícita, por las consecuencias o los efectos nocivos que pueda tener el daño a través del tiempo. Es decir, lo que se llama, o se conoce como el daño continuo. Esto es una pequeña diferencia. La imputación, bueno, acá tenemos un solo título de imputación. Esto, y acá me encuentro con lo que decía el doctor. La imputación hay un solo título reconocido expresamente, teoría del órgano. O sea, ¿por qué dice el proyecto de ley que va a responder el Estado? Por la imputabilidad material, eso de material, bueno, me da un cierto ruido acá que quiere llegar. Imputabilidad material por la actividad o la actividad de un órgano estatal, o sea, lo que conocemos como teoría del órgano, y por la acción. Eso está claro. Ahí creo que lo único que está claramente establecido por lo que va a responder es por esto. Teoría del órgano y cuando es actividad. Porque cuando es una inactividad, es lo que ya muy bien dijo el doctor, que explicó, estamos en la omisión, y en la omisión, dijo el doctor, en la omisión, para mí esto ya es una cuasi responsabilidad, no solamente va a responder por los mandatos genéricos, por los mandatos expresos y determinados, y la verdad que la mayoría de los casos de responsabilidad obedece a situaciones de responsabilidad por omisión. O sea, el gran cúmulo de casos de responsabilidad del Estado obedecen a responsabilidad por omisión. ¿Y a qué tipo de omisión? Este aquí, que justamente son la gran mayoría a deberes que justamente no están expresos o determinados, sino que están a modo genérico. Ejemplo, deber de seguridad, deber de asistencia. ¿No? Entonces, la obligación de seguridad del Estado, ¿es a modo genérico o a modo específico? Si es a modo específico, si hay una obligación específica, responde. Si es una obligación genérica o un mandato genérico de seguridad, no responde. Así de simple. Esto es lo que surgió el caso. Yo acá lo que quiero mencionar es que la Corte, un famoso caso, que es el caso Mosca, hizo esta distinción entre dos tipos de omisiones, a mandatos expresos y a mandatos específicos. Pero en Mosca, ojo, ¿por qué la Corte en Mosca, frente a los mandatos no precisos, sino los genéricos, no dijo que no había responsabilidad? Lo que dijo es que debía aplicarse en forma más estricta. O sea, no es que en estos casos el Estado no es responsable. No, Mosca, la Corte dijo, en estos casos, y miremoslo, los jueces, miremoslo más estricto, y veamos las consecuencias que esto genera en la sociedad. Eso es lo que dice la Corte. ¿Qué dice el proyecto? No, directamente se acabó. No es responsable el Estado, como la Corte. Pues directamente no es responsable. O sea, acá hay un cambio muy importante entre el criterio de la Corte y lo que resuelve el proyecto. Lo que resuelve es que no va a haber responsabilidad por omisión frente a mandatos genéricos. Bueno, acá yo hago, esto tiene que ver con la imputación y también un poco con el factor de atribución, ya lo mencionó el doctor Dalí. Otra de las cosas que yo sinceramente me gusta poco o nada, y por la razón yo considero inconstitucional, es el tema famoso de los concesionarios de servicios públicos. Ustedes creo que saben que el proyecto, lo dijo el doctor Balín también, que es lo que dice en buen romance, que el Estado no va a ser responsable, ni aún de forma subsidiaria, y este es el punto, ni aún, o sea, nunca, ni aún de forma subsidiaria, por los daños que los concesionarios de servicios públicos pueden generar en la prestación de sus servicios. Es decir, quedaremos a merced de los señores concesionarios. Tan sencillo como que el Estado no va a responder nunca, ni siquiera en forma subsidiaria. La verdad que esto es, obviamente que el concesionario tiene que responder primero y principal, señor, responsabilidad primaria por la prestación del servicio. Pero eso no quiere decir que el Estado se devuelva y diga, yo no sé de qué se trata. No. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad que es la responsabilidad por el control. Por el control de que ese servicio se preste en las condiciones pactadas, que es un contrato. Esto es un contrato administrativo, que es una concesión de servicio público. Se firman derechos y se firman obligaciones. Entonces, el concesionario, el prestador, muy bien, tiene a cargo el servicio y la prestación del servicio. Es el primero en responder por la falta de ese servicio. Bueno, pero ¿y esto no está controlado por el Estado, tratándose de un servicio público? Porque el artículo es gracioso, porque dice, teniendo en cuenta que es un cometido estatal. Y sí, claro que es un cometido estatal. Precisamente porque es un cometido estatal, no puede desligarse de
de algo fundamental que es el control. Pero hay algo más que quiero que se vean en este tema. Es un tema muy delicado. Como también dijo el doctor Balbi, esto hace a todos nosotros. Nosotros todos somos usuarios de servicios públicos. ¿Qué hace? Todos nosotros somos. Esta situación es una situación que no es chiste. ¿Qué es lo que pasa? Acá, ¿quién se hace cargo de estas decisiones del Estado? El Estado toma una actividad y dice, esta actividad yo la califico de servicio público. Es una decisión del Estado. Ahora vamos a pensar que la telefonía móvil va a ser servicio público, ¿verdad? Con eso. Los bancos, de toda la actividad bancaria, se están hablando de un servicio público. El Estado toma una determinada actividad y dice, esto es un servicio público. Primera decisión del Estado. Segunda decisión del Estado. Decido que no lo voy a gestionar yo, llegado el caso, sino que se lo voy a delegar a quién, a un tercero, a un privado. Es una decisión del Estado. Muy bien. El Estado es el que elige al concesionario, no lo elegimos nosotros. El Estado elige al concesionario y dice, usted, a la de una licitación, usted va a concesionar, usted va a tener a cargo la gestión del servicio tal. Muy bien. ¿Cómo se concede? Otra decisión estatal. Última decisión estatal. ¿Cómo se concede ese servicio? En forma monopólica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos elegir entre uno u otro. Es tómalo o déjalo. El de norte, el de sur, Telecom, Telefónica. ¿En qué lugar estás? Zona norte, zona sur, te toca este. ¿Te gustó, no te gustó? Chao. Es así. No hay vuelta. Nosotros podemos elegir, no, este me gusta, este no. No hay poder de elección. Todas estas decisiones son decisiones del Estado. Clasificar una actividad de servicio público, delegársela a un tercero, elegir ese tercero y dárselo de forma monopólica, o sea que nosotros nada podemos hacer. Y de eso el Estado lo que dice acá, yo no voy a responder por nada. Ni aún en forma subsidiaria. Esto es lo que me parece gravísimo. Ni aún en forma subsidiaria. Otro tema que es fundamental. ¿Qué patrimonio tiene un concesionario? Tiene un patrimonio limitado, más o menos, no sé, en algún momento no es ilimitado su patrimonio. Y si no puede hacer frente a las indemnizaciones, ¿quién va a pagar? A las víctimas, a los damnificados, por una mala gestión del servicio. ¿Quién lo va a pagar? Nadie. Vamos a suponer que el tipo del servicio del concesionario no está, se acabó. ¿Y quién va? El Estado dice que ni siquiera subsidiariamente. Es decir, señores, pues quedamos todos a la merced del patrimonio del concesionario, que nos presten el servicio, y bueno, si esto se llega a sancionar. Por eso me parece que esto es un tema hiperdelicado. Y no es una cuestión de matiz, si me gusta esto. No, esto tiene que ver con un derecho de incidencia colectiva. Artículo 42 de la Constitución Nacional, los derechos usuarios y consumidores. El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que las autoridades proveerán, lo dice la Constitución, no lo estoy diciendo yo, las autoridades proveerán a la defensa de los derechos de los usuarios. Yo no sé si entienden, a la protección de los derechos de los usuarios. No sé si entendieron que es la protección y no la desprotección, porque realmente estamos a merced, esto es así, estamos a merced de los usuarios. Bueno, no me quiero... Decía, la imputación, entonces solamente lo que está claramente que va a responder teoría del órgano por actividad estatal y por acción u omisión si son mandatos expresos. ¿Qué pasa con los otros títulos de imputación? Actualmente el Estado está siendo responsable básicamente por el 1113. ¿Qué quiere decir? La propiedad, por ser propietario de la cosa, o ser el guardián de la cosa, o sea, por los daños causados con las cosas o por el riesgo o vicio de la cosa, el 1113 segunda parte, o también el otro título de imputación es la relación entre el principal y dependiente, o sea, el 1113 primera parte. Es otro título de imputación. ¿Eso está en el proyecto? No. El proyecto no. Otra incógnita, como decía el doctor Anderson. Se aplicará analógicamente el Código Civil para resolver esto, o tampoco ya el Estado va a ser propietario por el riesgo o vicio de la cosa, o por ser propietario o guardián de la cosa. ¿Saben en qué caso se usa mucho esto? El tema de los policías, con las armas de fuego. Cuando sobre todo están fuera de servicio. ¿No? Cuando están en servicio, bueno, por falta de servicio. Cuando están fuera de servicio, está consagrada la responsabilidad del Estado igual, en función de que por la propiedad de portar la cosa, ¿qué es la cosa? El arma en este caso. Entonces, si esa cosa es una cosa riesgosa y muchas veces, cuando están fuera de servicio, se lo hace responsable en virtud del
Bueno, todo esto no está expresamente, no está en el proyecto. Otro signo de interrogación, ¿qué pasará con eso? Insisto, ¿se aplicará analógicamente o quiere decir que ya estos títulos de imputación lo bajaron y queda un solo título de imputación que no viene de los demás? No sé, esto es otra incógnita. Y por último, bueno, la relación de causalidad, básicamente la relación de causalidad es la relación de causalidad adecuada, esto es lo que dice la Corte, acá no hay mucho cambio, salvo la actividad lícita, porque la actividad lícita no se admite la concausa. Esto quiere decir que en la actividad lícita lo que dice el proyecto es que la relación entre el nexo, el hecho y el daño tiene que ser inmediato y exclusivo. ¿Qué quiere decir? Que si interviene la víctima o un tercero por el cual no debe responder, el Estado ya queda fuera y no es responsable. No sé si esto soy claro en esto. O sea, para que la relación de causalidad en la actividad lícita solamente tiene que darse con la intervención exclusiva del Estado. En la medida que intervenga la víctima o un tercero en ese hecho dañoso, eso ya desplaza a la responsabilidad del Estado. Bueno, y finalmente el factor de atribución, que es la falta de servicio en materia de actividad ilícita, y en materia de actividad lícita, acá hay otra cuestión, es el famoso sacrificio especial, que eso es lo que da toda la jurisprudencia, no hay nada, está bien, toma la jurisprudencia, pero con la misma cosita. Porque habla de sacrificio especial y el proyecto dice configurado por un derecho adquirido. Y la verdad es que la jurisprudencia de la Corte en ningún momento limitó el sacrificio especial a que exista un derecho adquirido. En realidad el sacrificio especial es la violación o la transgresión al artículo 16 de la Constitución Nacional, o sea, la igualdad ante la carga pública. Y en eso se basaba siempre el sacrificio especial. O sea, el sacrificio diferenciado. Yo me tengo que perjudicar por una actividad lícita del Estado, pero que beneficia a todos. Entonces, como yo me tengo que perjudicar, pero beneficia a todos, es lógico que todos, la caja pública, pague esa indemnización, o me pague esa indemnización a mí que me perjudico. Eso es el sacrificio especial. Alguien se perjudica en aras de una medida lícita del Estado. Entonces es lógico que los que se beneficien le paguen al que se perjudica. Pero no estaba supeditado a que haya un derecho adquirido. Bueno, acá el proyecto ahora agrega esto. Sacrificio especial configurado, o sea, como dice algo así, en la medida en que se configure un derecho adquirido. En otros términos, esto pareciera decir que si no hay derecho adquirido, no se da el sacrificio especial, por más que haya una violación a la carga pública. El derecho adquirido se puede dar sobre todo en la actividad normativa, dentro de la actividad lícita, pero el caso de Jucarán Forestal, el famoso tema de las inundaciones, que de esto hay un montón, la inundación de los campos. El Estado es una obra pública totalmente lícita, porque por ejemplo fue el desvío por un canal para que las aguas vayan para determinado lugar, inundó los campos de Jucarán Forestal. ¿Para qué? Para salvar las poblaciones, evitar que siempre se inundaba toda una zona de poblado, y vamos a tirar el río por allá, cosa de que se inunde esto para salvar a los otros. Perfecto, es una medida política, lícita, todo bueno. Ahora, este señor Jucarán Forestal, esta empresa que se le inundaron los terrenos, obviamente la actividad lícita no se discutía, obviamente tuvo una indemnización del Estado, un famoso caso de responsabilidad. Ahora, ¿acá hubo un derecho adquirido? No, acá se consideró que había un sacrificio especial, porque obviamente para que todo el resto de la población no se inundara, se le tuvo que inundar su terreno, pero no se exigió derecho adquirido. Traspolando la misma situación, situaciones similares, con este proyecto tampoco sería indemnizable. ¿Por qué? Porque el sacrificio especial no se terminaría de cerrar porque ahora exige que haya un derecho adquirido para que se configure ese sacrificio especial. En conclusión, ¿qué vemos? Que en materia de actividad lícita se van recortando cada uno de los presupuestos. O sea, la actividad ilícita y la actividad lícita, claro, si el artículo siguiente dice que la actividad lícita es de carácter excepcional. No se va a pagar los usanos, tiene que ver un poco con el criterio de este proyecto. Bueno, finalmente en el alcance de la indemnización, que es la otra cuestión final, que también es un tema que se discutió tanto. En materia de actividad ilícita, esto tampoco está claro, porque el proyecto no dice qué se va a pagar. Hasta ahora siempre se paga la reparación integral, daño emergente y procesante, porque es actividad ilícita. Bueno, el proyecto no dice nada, omisión de, o sea, no se está bien. Nuevamente silencio.
Nuevamente silencio. ¡Ergo! ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué es lo que significa? ¿Hay reparación integral o no frente a la actividad ilícita? Bueno, entiendo que sí, porque esto es así, claro. Pero bueno, no lo dice expresamente. Nuevamente vamos a tener que recurrir al Código Civil en forma análoga. Los jueces van a tener que recurrir al Código Civil en forma análoga porque no está establecido. En materia de actividad lícita, sí, eso está establecido. Dice que es carácter excepcional y dice que no se paga en ningún caso el lucro cesante. Y va por la solución de la ley de expropiaciones, que se va a pagar solamente el valor objetivo del bien y las consecuencias directas e inmediatas de esta actividad estatal. Bueno, no se paga el lucro cesante. Esto fue una discusión que viene hace mucho tiempo, si se pagaba, si correspondía o no se correspondía. ¿Qué decía la Corte hasta lo último? La Corte tenía un criterio, que debemos saber es el correcto, yo tengo esa composición, que tenga la verdad mucho menos, yo tengo esa posición. La Corte lo que venía diciendo, se llama jacaranda, es que básicamente no hay por qué excluir, o sea, que el alcance del resarcimiento tiene que verse en cada caso. Y que no hay de por sí que excluir a priori el lucro cesante. Eso sí, hay que interpretarlo de forma restrictiva, tiene que probarlo, señor, pruébelo, nada de que, ay, yo tengo derecho a la ganancia, no, pruébelo y se va a aplicar en forma restrictiva, por supuesto, porque obviamente no es lo mismo la actividad lícita que la ilícita, porque si es actividad lícita no puede ser todo a priori, pero así como no puede ser todo a priori, a mi modo de ver tampoco puede quitarse todo a priori, porque muchas veces el hecho de sacar a priori, no dejarle a los jueces, aunque sea la herramienta de que puedan evaluar si en algún caso procede, en muchos casos significa no pagar nada. El caso de las inundaciones, el caso de Jucalán. Jucalán, en este caso que yo decía forestal, acá se dio el lucro cesante. ¿Y por qué le dieron el lucro cesante? El lucro cesante moderado, no lo que pedía la empresa. Los jueces dijeron, la verdad que acá vamos a dar un lucro cesante. ¿Por qué? Porque si no le damos esto, no le damos nada. Es un despojo. ¿Por qué? ¿Cuánto valen las tierras que están inundadas? Valor objetivo del bien. ¿Cuánto valen las tierras inundadas? Nada. Si yo tengo una tierra inundada que no tiene valor productivo, ni agrícola, ni ganadero, yo lo quiero vender. Primero, ¿quién me lo compra? No sé, y si me lo compra, ¿con qué precio? O sea, lo que dice la Corte en ese fallo, dice hay que buscar soluciones equitativas. Y en este caso, no quiero decir que todos los casos, en este caso corresponde hacer lugar al lucro cesante. Moderado, no tampoco para loco, moderado, pero corresponde hacer lugar al lucro cesante. Lo que quiero decir con esto y lo que no me parece bien es que se excluya a priori y en todos los casos. Yo creo que esto debe ser interpretado restrictivamente, pero dejarle a los jueces, que son los que imparten justicia, ver en el caso concreto cuál es la situación, porque puede llevar a una situación de injusticia y no dejarle nada. No sé si esto me explico. Esto es lo que a mí, en mi opinión personal, me parece más justo. Y es lo que dicen los pactos internacionales. Porque el Pacto de San José habla de una indemnización